El día pasado establecimos, bueno, estableció la escritura, establecimos que el que se presenta en este capítulo es el Señor Jesús, es el Cordero, pero el Cordero como inmolado, el Cordero como degollado, en sus marcas, en las marcas de su sacrificio, aquellas que le acompañarán siempre, porque dijimos que son las que determinan su derecho absoluto. Ya dijimos, lo volvemos a recordar, que la manifestación de este Cordero como inmolado no está manifestando aquí en este capítulo en todo el Apocalipsis en absoluto, ¿no? Ni siquiera en el capítulo 1 ni en los capítulos del 3, no está manifestando aquel que murió por nosotros, que derramó su amor en la cruz y murió por nosotros. De ninguna manera está manifestando estos caracteres. Está manifestando aquel que pagó un precio muy alto para comprar el mundo entero, para comprar la creación. Ya sé que puede parecer, a veces se puede interpretar de las dos maneras, pero no es así. ¿Por qué? Porque aquí no hay gracia, en realidad. Aquí hay derecho. Es decir, no estamos hablando de la gracia que se derrama sobre alguien o sobre algunos. Estamos hablando de los derechos del Cordero. Y esto hay que establecerlo claramente porque si no, pues nos despistaríamos enormemente además, ¿no? Así que sobre todo pensamos que se trata de los juicios y por lo tanto siempre de los derechos del Cordero, no de nuestros derechos, no de nuestras bendiciones. Por eso lo que siempre se manifiesta aquí en Apocalipsis, no es la gracia, sino el derecho del Cordero. Esto lo vimos también porque se nos manifiesta con 7 cuernos, es decir, un cordero que antes no. Los corderos normalmente tienen 2 cuernos, ¿no? Este no. Este tiene 7. Plenitud de poder. Los tiene ahora los 7 cuernos, pero es que además viene con gran poder. Esa es la cuestión, que viene con gran poder, con el máximo poder. Nada le podrá hacer frente, ni siquiera el otro cordero que se ha de manifestar tampoco le podrá hacer frente, el que tiene 2 cuernos. Por eso decimos que no se trata del que murió por nosotros en amor y gracia, sino del que redime todas las cosas y por lo tanto pues tiene derecho a ellas. Y de esto se trata, de que el que en el capítulo 4 creó, le fue necesario redimir aquello que había creado, cayó, y le fue necesario redimirlo. Por lo tanto, también tiene derecho sobre la creación a causa de la redención. Y el que redimió tomará posesión. Y tomará posesión, pero sabemos que no será por las buenas, será por las malas. Siempre será así. Bueno, y ahora podemos pasar directamente a tratar los versículos del versículo 8 al 10 incluidos, 8, 9 y 10. Los leemos primeramente y haremos una pequeña explicación, unos detalles sobre lo que aparece en estos versículos y después los comentaremos un poquito entre todos también. Dice: y después que tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Después comentaremos por qué los énfasis. Bien, vamos a detallar un poquito, vamos a tomar un poquito los detalles de lo que sale en este versículo y después comentaremos todo el conjunto. Las arpas que vemos aquí, las cítaras, las arpas que vemos aquí, nos hablan de la alabanza sacerdotal. La alabanza sacerdotal. El oro nos habla, como ya vimos anteriormente, de la gloria y de la santidad divinas. Es decir, algo puro, perfectamente santo. Y los tazones llenos de incienso, es un incienso que está listo para ser quemado en el altar de oro. Esto nos habla de la mediación.
Y todo esto, todas estas cosas que hemos citado, de lo que nos habla es de la función sacerdotal de los 24 ancianos. Aunque fijémonos que falta una cosa. Falta el altar de bronce para la expiación del pecado. Esto ya lo vimos anteriormente. Lo vimos en el capítulo 4, que había una serie de cosas, una disposición de cosas, como el tabernáculo, como en el templo salomónico, pero que había alguna cosita que faltaba. Y era importante, como el velo o como el altar de bronce. El altar de oro no faltará. No faltará, ya lo veremos. En el próximo capítulo veremos que el altar de oro aparece, estará. Por lo tanto, ya adelantamos y citamos que el altar de oro sí que está. Es el altar del incienso. Pero el altar de bronce no aparece. Ya lo sabíamos que no aparece. Y es cierto que el sacrificio de Cristo elimina la necesidad de altar de bronce. Pero también vimos que la pila de bronce no era tampoco necesaria. Y sí que aparecía, aunque modificada. En aquel caso, digamos, solidificado, el elemento purificador, el agua. Estaba solidificado, era como de vidrio, era de vidrio, ¿no? Bueno, podía haber aparecido el altar de bronce aquí, por ejemplo, podría haber aparecido apagado o cubierto, igual que, lo digo haciendo símil con la pila de bronce, pero no aparece. No aparece el altar de bronce del sacrificio. En todo caso, la ausencia del altar de bronce lo que nos indica es que la función sacerdotal que vemos aquí no es precisamente la de la mediación del sacrificio por los pecados. Allí me refiero al tabernáculo o al templo salomónico. Evidentemente, el altar de bronce estaba y era necesario para la mediación de los sacrificios por el pecado. Siempre. Era estrictamente necesario, bueno, absolutamente imprescindible. Pero aquí no. Es que ni siquiera aparece como apagado. Si hubiera aparecido como apagado, como cubierto, hubiéramos dicho, bueno, el Señor Jesús efectuó el sacrificio, por lo tanto ya no es necesario. Pero no, ni siquiera aparece. Y si ni siquiera aparece, eso nos habla, y más adelante lo iremos corroborando, ¿no? Nos habla de que realmente la función sacerdotal que tienen estos sacerdotes, los 24 ancianos, no está precisamente relacionada con la gracia. No está precisamente relacionada con la gracia y con la salvación. Está relacionado con otra cosa. De entrada lo que vemos es que lo que vemos aquí, en estos 3 versículos, vemos la exaltación del Cordero por un lado y la mediación de las oraciones de los santos de la tribulación por otro. Y las oraciones de los santos son las que veremos en Apocalipsis 6, en los versículos 9 y 10. Y en esas oraciones, porque esas son exactamente las oraciones que están en esas copas de incienso, son esas exclusivamente, no las oraciones que se han hecho durante siglos y siglos de la Iglesia, no, ni mucho menos. De lo que trata es del reino, de lo que trata son de las oraciones que veremos el porqué de esas oraciones en el próximo capítulo. De esas oraciones, de los que sufren realmente, de los que padecen. Y son oraciones en las cuales se pide aplicación de justicia, vindicación. Se pide vindicación, básicamente. No piden gracia para nadie, sino el inicio de los juicios. Y esto es porque la escena esta que tenemos ante nosotros, una escena post-eclesial, es decir, para entenderos mejor la expresión post-eclesial, que la Iglesia ya no está. Ha desaparecido, ha sido quitada de en medio de la escena. Ya no tiene lugar aquí. Esta escena que tenemos ante nosotros es una disposición de cosas parecidas, como hemos dicho, a la disposición del tabernáculo o del templo. En este caso es el trono, que es una disposición de cosas muy, muy similar, muy parecida. De hecho, el tabernáculo y el templo lo que hace es simplemente copiar de alguna manera, como Dios ha especificado más o menos, la disposición del trono celeste, ¿no? Pero en este caso es la manifestación del trono abiertamente, que se ve, y cada vez, como dijimos, cada vez que se manifiesta el trono, que lo vemos en las Escrituras, que se manifiesta el trono, hay juicio inminente. No meramente juicio, sino juicio inminente también. Y ya es hora de que este trono se manifieste. Hablamos de los juicios. Y sabemos que será no en gracia, sino en juicio. Por estas cosas. Y ahora me gustaría, ya que hemos citado estos detalles de los versículos, ahora me gustaría comentar el conjunto de estos 3 versículos.
Y me gustaría que lo comentásemos todos un poco. Veréis. Nosotros siempre hemos leído, en las traducciones que tenemos, hemos leído... Bueno, mejor dicho, vamos a comenzar por la explicación, por el significado que se le ha dado habitualmente a estos 3 versículos. Normalmente el significado, o el comentario que se ha hecho sobre estos 3 versículos, y que se sigue haciendo naturalmente hoy en día, es que nosotros, la Iglesia, hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados con su sangre. Y se nos ha comprado de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y hemos sido hechos para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y se nos habla a nosotros, la Iglesia. Esto es lo que hemos leído, pero yo ya sé que todo el mundo que ha leído los comentarios lo ha leído sobre esto. Así. Bueno, tengo que dar sobre esto, en todo caso, una mala noticia. La traducción no es que sea errónea, es horrible, malísima. Está muy mal traducido, o mejor dicho, aquí sí que está traducido mal a propósito. Y está traducido mal a propósito siempre por causa de nuestras doctrinas, es decir, de las doctrinas que en la época que habían de traducir, incluso hoy en día, pues la gente se deja llevar por esto y no entiende que estos versículos no hablan de la Iglesia, porque la Iglesia no existe. ¿Os habréis dado cuenta que he hecho unas... ¿cómo se dice? Unos énfasis, gracias. He hecho unos énfasis concretos, ¿no? Que dice directamente, dice, con tu sangre nos compraste. Pues no, no es nos compraste. Dice, con tu sangre compraste. Compraste, punto. Y continúa, y dice, y nos hiciste para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Pues no, no dice nos hiciste, dice les hiciste. Les hiciste a otros, a ellos, les hiciste. Y continúa diciendo cuando termina que les hiciste para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, dice, y no dice reinaremos, dice y reinarán sobre la tierra. Hasta se han escrito himnos sobre estos versículos mal traducidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es bonito, porque siempre se ha dicho que nosotros pues hemos sido hechos sacerdotes y reyes y reinaremos sobre la tierra, ¿no? Bueno, pues lamentablemente este versículo está muy mal traducido. No es así. Bueno, en realidad se trata de que la verdad está ahí, es una verdad, una cosa cierta, pero no se refiere a nosotros en este pasaje. Se alude a nosotros, pero no estamos en él. Bien, en el pasaje ni se alude a nosotros ni estamos en él. Bueno, está hablando de otras personas. Exactamente. ¿Y esas otras personas a quién se refiere? Pues a los que tienen que reinar con él. Vale, ¿y quiénes son? Eso lo veremos en el próximo... Perdona, eso lo veremos en el capítulo 7. Vale, pero podemos hacernos una idea, ¿no? Sí, adelantamos, hacemos una idea. Vamos a ver, y ya veréis, es muy rápido. A ver, la Iglesia ha desaparecido. Sí. La Iglesia, porque claro, normalmente nosotros decimos, sí, se nos ha comprado, mejor dicho, voy a explicarlo mejor para no liarnos. En los comentarios, en las explicaciones se dice que hemos sido hechos sacerdotes y reyes y tal, y reinaremos. ¿Por qué? Porque es muy bonito y porque nosotros queremos que reinaremos. No estoy diciendo que no, pero a cada cosa lo suyo, a cada pasaje lo suyo. Lo que digo es, para empezar, ¿la Iglesia ha recibido ya su recompensa cuando llegamos aquí a este pasaje? Hombre, estamos sentados en el trono. Se nos ve sentados en el trono. No hay que hablar más de la Iglesia. A nadie tienen que hacer ya reyes y sacerdotes. Ya ha recibido su recompensa. Y, ojo, la recompensa que ha recibido es infinita. Sentados en el trono del Señor. O sea, es increíble. Pero fijaos otra particularidad del pasaje. No solamente el error de traducción. Fijaos otra particularidad.
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero, teniendo cada uno una cítara, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, no os lo perdáis. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, no los 24 ancianos, todos juntos, y cantan: y con tu sangre nos compraste. ¿Cómo? Es que si ya no cuadra. ¿Cómo va a comprar a los seres vivientes? No es posible. ¿Y cómo van a reinar los seres vivientes? Los seres vivientes no reinan. En absoluto. No tienen nada en cuanto a todo esto. Han incluido en el paquete a los dos grupos. Es que es correcto. O sea, el incluirlo es absolutamente correcto porque son todos los que tienen copas de oro y cítaras. ¿Por qué? Porque las copas de oro... Sí, sí, no, pero me refiero en cuanto a la proposición de reinar, que han incluido a los dos. O sea, reinar y ser comprados, ¿no? Si ellos dicen, según las malas traducciones, nos compraste, evidentemente la traducción está mal. Esto no, claro, exactamente. Está haciendo referencia tanto a los ancianos como a los seres vivientes. Exactamente. Y la traducción correcta, además, si dijésemos, mira, es que hay una dificultad en la traducción, aquí no hay ninguna dificultad, ¿eh? Si vamos a los originales, precisamente se ve muy, muy claramente. Les compraste, está hablando de otro grupo, de otro tipo de grupo de personas. Absoluto. Y esto hay que dejarlo claro. Claro, ¿quién será este grupo al que los compraste? Pues estamos hablando del reino constantemente. Se está hablando del reino desde Apocalipsis 1, pero es que después de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, lo único que tenemos ante nosotros es el cumplimiento de los pactos. El pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto del trono. O sea, se tiene que cumplir. ¿Y cómo se cumple eso? Israel entrando a la tierra, y no solo la tierra, Israel se manifestará, y aquellos que reciban la predicación del Israel salvado, de aquel remanente, que lo veremos también en el capítulo 7, esos que reciban esa predicación y la acepten como tal, esos serán estos de los que dice aquí, de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y reinarán sobre la tierra, porque estamos hablando de vivos, no de personas que han muerto, ni siquiera personas que han sido arrebatadas. Los que reinarán son los que han pasado la tribulación, los que han sido, de alguna manera, cubiertos, aquellos que han sobrevivido a la tribulación. De eso se trata. Lo veremos, ¿eh? Nosotros ya lo veremos en el capítulo 7, esto de una manera mucho más abierta, pero tampoco vamos a avanzar mucho porque si no tendríamos que estar cruzando demasiado, ¿no? Cuando lleguemos al capítulo 7 lo podemos ampliar y verlo más claramente, pero en el capítulo 7 lo veremos, que habrá quien reine sobre la tierra, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y serán los que han recibido la predicación de los 144.000. ¿Y cómo reinarán? Vivos, porque han sobrevivido a la tribulación y entran al reino milenario. No está hablando de los que han muerto, ni de los que han sido arrebatados que van a ir a reinar, ni mucho menos. La Iglesia aquí no tiene nada que ver en absoluto. Y no olvidemos que de lo que hablamos es del reino siempre. ¿Y qué reino? El reino glorioso de Cristo. Aquel que debe establecer con Israel en la tierra, con Israel, el Israel vivo. El Israel vivo en la tierra. ¿Y reinarán? Por supuesto que reinarán sobre las naciones. Eso seguro. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí, sobre todo, es que tanto los seres vivientes y los ancianos se dirigen al Señor revelando su divinidad. Lo que hacen aquí es revelar la divinidad del Cordero, porque se postran ante Él. Se postran ante el Cordero. Esta es la realidad. Revelan su divinidad y le reconocen su derecho, su victoria. Y al final de la frase, y con tu sangre compraste para Dios todo linaje, lengua, pueblo y nación, y les hiciste para nuestro Dios rey y sacerdotes, aquí, en este final de la frase, lo que ocurre es que queda encumbrado el objetivo de la escena, que es reinarán sobre la tierra. Aquí queda encumbrado el objetivo de la escena. Porque el objetivo de esta escena es que viene el rey, pero no viene de otra manera que físicamente, viene a reinar físicamente.
Lo que expresa el pasaje es lo siguiente, que los ha comprado y los ha hecho reyes y sacerdotes con un objetivo, venir a reinar con él. Por lo que, una vez más, lo que se manifiesta es su gloria, no la nuestra. Es su reinado, su derecho de adquirir en posesión la creación, en base a que es el Redentor, naturalmente. Y ahora, pues evidentemente, pues nos podemos hacer una pregunta, ¿no? Entonces, ¿los ancianos arrebatados no nos ha comprado, ni reinaremos? Tenemos que establecer esta cuestión, ¿no? ¿No hemos sido arrebatados, ni reinaremos? Si se está refiriendo a otros. Y lo que decimos es, vamos a ver, el Señor a nosotros nos ha mostrado en Apocalipsis 3 y también al capítulo 4 al principio, que los ancianos son los vencedores. Eso está claro. Los vencedores de la era de la Iglesia. Pero la escena que tenemos ante nosotros no se trata de la gloria de la Iglesia ni de ningún redimido. Por eso, no hace una mención directa sobre los ancianos, como que han sido comprados y reinarán, en absoluto. También Juan pertenece a los redimidos y no se le menciona directamente. Es curioso. Él es representante también de los arrebatados, cuando lo vemos al principio, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Él es representante de los arrebatados y no se le menciona directamente aquí tampoco. Y eso es porque lo que quiere transmitir el Espíritu es que ha hecho reyes y sacerdotes para su reino. Es decir, se ha reservado o ha sellado una serie de personas para su reino. Lo veremos también en el capítulo 7. Sellado o reservado significa protegido, es decir, para que no mueran en la tribulación, porque la tribulación será realmente dura. Para eso están sellados y protegidos, para no morir. Igual que lo vimos en Éxodo capítulo 12, igual que lo vimos en Ezequiel capítulo 9, que los menesterosos de Jerusalén, cuando pasa el ángel con el tintero, ¿no? Se les dice que selle a los que debían de ser preservados y que no murieran, ¿no? Pues esto es, ser preservado. La cuestión es decir, el énfasis es que ha hecho para sí y para su reino, no que ha hecho algo para nosotros. Y esto ha de quedar muy claro, ¿no? Ha de quedar claro, porque no somos nosotros los protagonistas de la escena, no somos nosotros los protagonistas de la película, ni mucho menos. Desgraciadamente tenemos una tendencia abrumadora siempre a ello, a ver todo lo que dice la Escritura en cualquier sitio, a aplicarlo a nosotros. No digo que no tengamos que aplicarnos a nosotros muchas cosas de la Escritura, pero aplicar cosas que no son para nosotros, realmente, ¿no? La función aquí de los ancianos tiene que ver con el derecho de redención del Cordero y su gloria, y el sacerdocio de las oraciones pidiendo justicia. Con esto tiene que ver el ministerio, la función de los ancianos. Es decir, que de alguna manera están vinculados con los juicios. Sí, los ancianos también están vinculados con los juicios. Así que la gloria, la del Señor, ellos, los ancianos, ya poseen su propia gloria al estar asociados al trono. Así que la gloria, la del Señor, es la importante, siempre en este pasaje. No debemos de ver otra más que la del Señor, realmente. Ya lo dijimos, creo, el pasaje que corresponde a los ancianos, y donde lo veremos más claro, es en Zacarías, el capítulo 6, ¿no? Donde dice, he aquí el varón, cuyo nombre es el retoño, el cual retoñará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará las sillas reales, y se sentará, y dominará en su trono, y habrá un sacerdote en su trono, y consejo de paz habrá entre ambos. Y como dijimos, bueno, no recuerdo si lo dijimos, pero bueno, el hebreo original es más determinante, ¿no? Porque dice, y habrá sacerdote en su trono. Habrá sacerdote en su trono. Esta es la parte que nos corresponde, la parte que corresponde a los ancianos. Y como dice también, consejo de paz entre ambos. Es decir, participación del sacerdote en las consideraciones del Señor. Y como ya dijimos, son palabras muy, muy grandes esto, ¿eh? O sea, participación del sacerdote en las consideraciones del Señor, en todo lo que hay que hacer, en todo lo que se debe hacer. Palabras muy grandes. Y el pobre Zacarías no llegó a conocer hasta dónde llegaba el alcance, la amplitud de las palabras de su profecía, ¿no? Es increíble. El Señor es el que reinará, el que llevará las insignias reales, y nosotros estaremos con Él. En una cercanía estaremos con Él, o sea, los ancianos,
los 24 ancianos, en una cercanía tal que jamás se había conocido. Si nosotros hoy tenemos comunión con el Señor, cuando estemos sentados con Él en su trono, la cercanía será tal que nadie la había conocido antes ni la conocerá después. Absoluta, de tal manera que tendremos participación en sus consideraciones, para todo, hasta para los juicios. Así es. Enseguida volveremos sobre esto, ¿no? Pero aún debemos incidir en un último detalle. Esta escritura nos aclara que ha comprado con el objetivo de reinar con él sobre la tierra. Es decir, que los que han de reinar con él son los que comprará para que una vez acabe la tribulación reinen con él. Son vivos. Estos no morirán en la tribulación. Y como hemos dicho, lo veremos en el capítulo 7. ¿Queréis hacer alguna consideración sobre esto en estos momentos o valoración o...? Ahora. Si queréis hacer algún comentario o alguna cosa sobre estos 3 versículos que hemos citado. Sé que a veces es algo que dices, ostras, pero si siempre hemos basado el hecho de que nosotros reinaremos en estos versículos. Claro que reinaremos. De ahí la confusión de que el reino milenario, que algunos piensan que es ahora, pues se confunda con la Iglesia en estos pasajes. Claro. Como los que estamos ya o vamos a reinar pronto, y que ahora lo estamos haciendo de manera espiritual, ¿no? En un sentido, hasta que venga el Señor a implantar su reino sin los juicios, como piensan muchos. Pero en realidad, viéndolo así, con la traducción correcta del pasaje, Israel es realmente quien tiene que reinar. Claro. Israel es quien tiene que dominar a las naciones, tiene que imponer su ley, los mandamientos de Jehová a todos, y tienen que difundirlo a todos los rincones del planeta. Y habrán otros que reinarán vivos, que no serán solamente de Israel, que ya lo veremos en el capítulo 7. Sí, claro. Nosotros serán los que tenemos una parte en ese reino. Serán los que responderán a la predicación de los 144.000, las grandes multitudes de ese capítulo. Pero la cuestión está, ¿pero nosotros entonces no vamos a reinar? Y lo que decimos es, en base a estos versículos, no, desde luego. En base a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, desde luego que sí. Claro que sí. Pero es que aquí de lo que se trata no es de nosotros. Por eso digo siempre que no somos el ombligo de las cosas. La Iglesia no es el ombligo de las cosas. Y no entenderlo nos lleva a hacer interpretaciones no solo erróneas, no solo una interpretación que se cargue estos versículos, sino que después la arrastras constantemente y todo va mal, porque estás refiriendo a otros. Y la cuestión está, para que nadie se sienta que ay, es que no vamos a reinar, sí, y reinaremos, claro, pero es que nosotros seremos la reina consorte. O sea, nosotros seremos la esposa. De eso se trata. ¿Y la esposa quién es? Pues la que ha sido tomada de aquí, del costado del varón, del costado del esposo. Es decir, la que está lo más cerca de su corazón. ¿Y entonces qué será la esposa? Pues aquella que goce de todas las glorias del esposo. Igual que gozó de todas las glorias del esposo la hija de Faraón, que casó con Salomón, el cual prefigura precisamente el rey de la gloria, y su reino prefigura el reino milenario de la gloria. Esto ya lo veremos también si citamos también el libro de los Reyes, en lo cual se trata, ¿no? Lo trataremos más adelante. Pero bueno, básicamente solamente hacer este inciso sobre estos versículos para que quede claro y aclarar sobre todo que la traducción no es correcta. Y es una traducción que sabemos que se arrastra pues porque nadie se ha atrevido. Quiero decir, cuando digo nadie se ha atrevido me refiero a los traductores de la Reina Valera. Nadie se ha atrevido a decir lo contrario. Porque parece ser que si se decía lo contrario, si se hacía una traducción correcta, pues se eliminaba nuestro reinado. El reinado nuestro y nuestro sacerdocio se eliminaba de aquí. Pues no es así.
No se elimina nada. Simplemente es que se tratan de cosas muy, muy diferentes. Si tenemos que ser algo, pues claro, seremos la reina consorte, naturalmente. Nosotros, como Iglesia, tenemos otro plan reservado. Lo vemos aquí. Vamos, es que más grande que esto, ver a los ancianos sentados en el trono junto con el Señor, no creo que haya más. Pero la heredad terrenal no es para nosotros. Y de lo que esté hablando en estos versículos, como está hablando y continuará hablando, de lo que está hablando es del reino, de la heredad terrenal de Israel. De eso está hablando siempre. Así que de quienes habla que reinarán son los que reinarán sobre la tierra, los vivos. Los muertos o los arrebatados tienen otro fin, otro lugar, otro trabajo. Tendremos otro trabajo. No sé si queréis hacer algún comentario más o simplemente algún inciso, pregunta o algo, o qué os parece, vamos. La figura de la reina consorte, de la esposa, tiene muchos paralelos en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Génesis, precisamente, vemos cómo el siervo va a buscar esposa para Isaac y es extranjera, es una esposa que está en tierra ajena. Pero cuando llega a conocer a Isaac y se casan, pues participa de todo lo que es suyo, de las cosas y riquezas de Isaac heredadas de su padre y de las posesiones que tenían en las tierras, ¿no? Es decir, es un ejemplo maravilloso en el sentido en que parece que la esposa, por ser esposa o por ser una segunda parte, no tenga que tener los mismos privilegios y goces que el esposo, pero sí que los tiene. Porque al desposarse con él, son uno en una sola carne, en una unión de espiritual, en una unión de seres. Todo lo que sabe el esposo, lo sabe ella. Se transmiten, pues, se comunican espiritualmente su mente, ¿no? Y de ahí que la esposa crezca en esa riqueza del esposo también. Sí, claro, si nosotros nos dice, bueno, pero es que vosotros no vais a tener una parte en el reino. No, en el reino que se debe manifestar en esta tierra. Nosotros no tenemos parte. Es que nosotros tenemos menos parte que Leví. Menos que la tribu de Leví todavía tenemos. Ellos tendrán una heredad especial. Ni siquiera el Leví, o sea, quiero decir, el sacerdocio, los levitas, o sea, para eso nos tendríamos que referir, tendríamos que ir a tocar a Ezequiel capítulo 48. Allí se ve una distribución de la tierra futura, una distribución de la tierra que sea futura, es decir, la que exista en el milenio. Y en esa distribución de la tierra incluso se ve la misma distribución que en la cual es muy diferente a la distribución que se hizo en el libro de Jueces y posteriormente, muy diferente a la que o sea, la distribución de Josué, muy diferente a la que hay en Ezequiel para el futuro. Será una distribución muy diferente. En esa distribución los levitas tienen una parte, pero no es una parte conforme a las tribus de Israel, conforme a los hijos de las tribus de Israel. Es una parte especial. ¿Por qué? Porque ellos tienen la parte santa. Tienen la parte santa. No es una posesión en la tierra. Para ellos solamente es toda la parte destinada al templo, y no solamente al templo, sino todo lo que encierra el templo, que son muchos kilómetros, o sea, muchos. Es para ellos. Pero es una heredad especial, no tiene que ver con heredad en la tierra concretamente. Pues si ellos es así, nosotros como iglesia, gentiles, además, la mayor parte, ¿qué tenemos? No tenemos nada, en absoluto. Así que lo que nos toca es conformarnos, si se puede decir así, perdonadme la expresión, conformarnos con ser la reina consorte. Y como bien has dicho, David, aquella que goza de todos los privilegios y de todas las glorias. Porque... Bueno, y no es nada baladí, porque la esposa conoce la mente de su esposo. Y la tiene que transmitir, y la tiene que dar a conocer a los demás, ¿no? En un sentido. Y participa de las decisiones del Señor, como dice Zacarías, y habrá consejo de paz entre ambos. Y ya digo, estas palabras son grandiosas. Y consejo de paz habrá entre ambos, esto es grandioso. O sea, grandioso. Es inmenso. Y como dices, conoce la mente del Señor. Y, oye, has citado, por ejemplo, ¿a quién has citado del Antiguo Testamento? A Isaac y a Rebeca. Rebeca, vale. Pues citemos otro ejemplo. Por ejemplo, a José. José llegó a ser virrey de Egipto. Sí. Y se casó con la hija de Potifar, o Potifera, ¿no?
¿Y qué era la hija de Potifera? La virreina. Era la virreina de Egipto. Estamos hablando de una época que Egipto no era una potencia mundial, Egipto en aquella época. Egipto era la potencia y punto. O sea, y no era un poco más grande que las naciones. No, Egipto era, en fin, la grandiosidad de la civilización y del conocimiento en comparación a los demás que eran tribus por todos lados. O sea, esto era, sí, idolatría pura, ya lo sabemos, pero me refiero a nivel cultural, era la gran potencia, o sea, llegó a ser muy grande. Y la reina del virrey, pues eso fue. No son los únicos, ¿no? A lo largo de la escritura lo hemos visto y lo volveremos a ver. Lo vimos también con Salomón cuando tomó a la hija de Faraón, ¿no? como esposa principal. Yo creo, bueno, si queréis, podemos seguir hablando sobre esto porque así lo damos hoy lo damos por cerrado aquí, porque después tenemos otras secciones un poquito más largas y las trataremos el próximo día. ¿Queréis comentar nada o hacer un inciso? Yo, más que nada, lo pregunto todo esto por si queréis participar, más que nada porque yo hace mucho tiempo, personalmente, cuando me di cuenta de esto, es decir, antes de darme cuenta, yo también pensaba que la traducción era correcta. Y con la traducción correcta yo basaba mis principios de que reinaríamos sobre la tierra y seremos sacerdotes en estos versículos. Hasta que me di cuenta que no. Cuando me preocupé de mirar la traducción y verlo, pues me di cuenta que no era así. Que no podíamos basarnos en estos versículos para decir que la Iglesia iba a reinar, iba a tener el sacerdocio en absoluto. Para eso tenemos que referirnos a otra cosa. Porque, de hecho, si no me equivoco, solamente se cita como hemos dicho antes, en la segunda carta a Timoteo, y además de manera corrida, y precisamente no se cita para decirnos que reinaremos, se cita por otros motivos, por otras cuestiones. Cuando le dice a Timoteo, hijo mío, si no me equivoco, dice, hijo mío, tú sé fiel, esfuérzate, lucha la batalla, creo que es algo así, ¿no? Se refiere, lucha la batalla, y si sufrimos con él, también reinaremos con él, creo que es así, ¿no? ¿Dice? Sí, acaba así. Claro, ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Y los creyentes que no sufran? ¿Reinarán con él? Claro que sí, porque no se trata tanto de sufrir para reinar, ¿no? Se trata de otra cuestión. Se trata de cuestión. No cita reinaremos allí para que lo establezcamos como una doctrina, ni mucho menos. Lo cita porque el pasaje es importante, es un capítulo largo que tiene una serie de connotaciones, ¿no? De la lucha en la fe, nada más, ¿no? Pero bueno, entiendo que a alguno le pueda causar un poco de sorpresa o incluso de espanto que aquellas doctrinas que estaban, o sea, mejor, sí, doctrinas, comentarios, explicaciones que estaban basadas en estos versículos no se pueden coger de estos versículos precisamente, lamentablemente, ¿no? Y sí, reinaremos, claro que sí, pero no en base a estos versículos, ¿no? ¿Y por qué creéis que en este pasaje de Timoteo no se menciona el hecho de que de los que no sufran, de los que no sufren, que igual no vayan a reinar? ¿Por qué se deja esto de lado y se hace énfasis en los que sí sufren y van a reinar? Es como la pregunta que has dicho, ¿no? Entonces, ¿los que no sufren no van a reinar? Sí, pero lo que nos quiere hacer entender el pasaje, en mi opinión, es que solo cuando se sufre eres consciente de que más adelante, al final del camino, pues tendrás la gloria. Verás el sol, ¿no? Sufriendo ahora vas a estar con más temple para recibir el estado final de bendición que va a ser para ti, pues, reinar con el Señor.
Porque si no sufres, significa que no eres consciente de esto, no piensas en los planes del Señor, no piensas en lo que vendrá, ni en el milenio, y te anclas en esa tierra. Y de ahí la buena pregunta que al estar este versículo un poco abierto, que nos hace preguntarnos esta pregunta que tú acabas de plantear, ¿no? Que todos es bueno que nos hagamos. ¿Dónde estamos los que no sufrimos nunca o los que no sufren nunca, ¿no? Era una pregunta retórica, no para cuestionar claro. nada, mucho menos. No, retórica, pero que no es retórica si el que no se la hace no tiene idea de lo que... Pero yo creo que está bien este punto de vista. Personalmente pienso que cuando dice si sufrimos con él, pero luego habla de que los que no sufren, queda claro, lo están negando. Es decir, vivir con Cristo en el mundo implica aflicción y sufrimiento. Sí, es lo que lo has dicho tú en otras palabras. Entonces, exactamente. Aparece, si le negáramos, dice, como contrapartida a sufrir. Exacto. Entonces, no es el sufrimiento ese. Personalmente a mí me ayuda muchísimo a entender muchas cosas. Mejor dicho, a entender que no las entiendo, que Dios tiene un diseño y es como cuando ves un edificio de Gaudí. Sabes que es de Gaudí porque es su estilo. Y en la escritura ves el estilo del Señor y claro, hay cosas a veces que cuando se ajustan los textos bíblicos, como en este caso y algún otro, pues encaja la estructura teológica. Pero es que el Señor nos ha revelado solamente lo que nos ha revelado. No lo sabemos todo. Lo digo por eso que has dicho, José María, de que claro que reinaremos, pero bueno, no sabemos todos los detalles. Gracias a Dios. De hecho creo que es Juan, donde Juan, no recuerdo, dice en una de sus cartas, creo que lo hemos citado, es posible que lo hayamos citado en el capítulo 1 o por ahí, o en una introducción que hicimos al Apocalipsis, que dice algo así como que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Primera Juan 3, 1 y 2, ¿eh, Francisco? Entonces, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso lo escribía Juan antes del Apocalipsis. Escribiendo en el Apocalipsis ya se ha manifestado mucho de lo que hemos de ser. No todo, porque los detalles no se nos manifiestan, pero ya se ha manifestado mucho, porque el hecho de saber eso que estaba escondido y que había profetizado Zacarías, porque hasta esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, el sacerdote junto a su trono, o mejor dicho, mejor traducido, en su trono. Y de, caramba, esto somos nosotros. Y encima se nos ve ahora aquí, los vencedores con coronas, se nos ve aquí en el trono. Y diremos, nosotros no podríamos decir como Leví, nosotros no tenemos heredad. No tenemos heredad. Bueno, José tampoco tiene nombre como heredad. Quiero decir como heredad de posesión de la tierra. Otra cosa es su nombre en las puertas de la ciudad celestial o en las puertas de la ciudad de Ezequiel 48. Eso es diferente. Son las 12 tribus de Israel y en uno sale Efraín y Manasés y en el otro sale solamente José y Leví, naturalmente. Pero si Leví son aquellos que no tienen heredad como tierra en posesión, y José como tal tampoco, cedida a sus dos hijos, nosotros mucho menos, muchísimo menos, no pertenecemos a nada de eso. Pero es que la provisión que se nos ha dado a nosotros ya no es ni siquiera como los levitas que eran la posesión de Jehová. Nosotros somos la posesión del Señor, del que está sentado en el trono. Estamos hablando de ya cosas absolutamente definitivas. Definitivas, para siempre. Y en este caso, haciendo el enlace una vez más, repitiendo el enlace una vez más,
¿Reinaremos según la segunda carta a Timoteo? Ciertamente que sí. ¿Pero cómo? Así no. Como está establecido en estos versículos de Apocalipsis, no. Porque no son para nosotros. Son para los que reinarán en la tierra cuando toque. ¿Y quién serán? Vivos, que entran a la tierra, que han pasado la tribulación, padeciendo mucho, pero la han pasado. Han sido preservados. Pero ya lo veremos en el capítulo 7,